tema jurídico. Entonces tenemos allí dos grandes aportes. Por un lado, el principio de justicia restaurativa que nos ofrecen nuestros pueblos indígenas y que, reitero, ya manejaban ellos mucho antes de la llegada de los españoles, y un segundo principio que es el principio de solidaridad a nivel de las relaciones internacionales entre los países. Tenemos allí hasta el momento dos aportes. Ahora, quisiera rescatar un tercer aporte de América Latina para el mundo y se da en relación con algo que no ha sido muy estudiado en nuestros tiempos. Resulta que en América Latina, en el siglo XIX, tuvimos un gran avance en relación con la doctrina, o algo que en su momento se llamaba el derecho de la guerra. Principalmente estarían allí dos figuras, una Andrés Bello, que es más conocido en el ámbito de la legislación civil, pero también estaría el mariscal José Antonio Sucre, porque resulta que en el tema de legislaciones, en el tema de la guerra, América Latina fue un antecedente en la medida en que los primeros tratados de guerra que se realizaron entre países múltiples y variados se dio precisamente en estas latitudes. Por ejemplo, es reconocido que hacia el final de la guerra, hacia el año 1826, si no estoy mal, permítanme, se da un primer tratado, se da un primer intento fallido de canje entre las partes beligerantes. Este tratado tuvo pues un intento de ser una apelación al derecho de gentes que se manejaba en ese momento. No sé si ustedes han conocido el derecho de gentes. Era algo que pues se había trabajado por parte de algunos filósofos españoles. Sin embargo, esto se llegó a materializar, reitero, durante la guerra que se sostenía entre estos países y la corona española. Hay un tratado de armisticio que se da entre el gobierno de España y los gobiernos de la Gran Colombia, en donde se dio un importante convenio, ya que se señalaba allí que era necesario suspender recíprocamente la beligerancia entre las partes, que era necesario nombrar una comisión, que era necesario fijar un armisticio, que era necesario, bueno, designar a una serie de personas para que acordaran los términos de suspensión de toda clase de hostilidades y que este cese de las hostilidades se diera precisamente a través de una ratificación de un tratado que se estaba proponiendo en ese momento. Esto fue hacia 1823. Se decía allí que se debía suspender todo acto, que la duración de este juicio sería de 6 meses, contado desde el día en que será ratificado, que las tropas de ambos ejércitos permanecerán en las posiciones sin que avancen o se ataquen entre ellas, que se protegerán las vidas de las personas que hayan sido heridas, que podrán existir canje de prisioneros, que podrán, reitero, cesar las hostilidades no solo en tierra, sino también en mar. En todo caso, tenemos allí una muy interesante, un muy interesante antecedente de lo que algunos de ustedes conocerán, supongo yo, como derecho internacional humanitario. Es decir, vemos aquí que incluso antes del surgimiento
de la institución llamada Cruz Roja, ya se estaba planteando un cierto modelo para regular las conductas que las partes podían tener en momentos de guerra. Y resulta que una de las personas que firma este documento, voy a mencionar quienes lo firmaron y lo ratificaron, perdón, me equivoqué aquí, dice en la ciudad de Trujillo, a las 10 de la noche del 25 de noviembre de 1820, firma Ramón Correa, Antonio José de Sucre, Juan Rodríguez del Toro, Pedro Briceño Méndez, Francisco González de Linares y José Gabriel Pérez. En ese sentido encontramos entonces que hay un tratado de regularización de la guerra entre dos naciones. Tratado que, reitero, es muy anterior, es bastante anterior al surgimiento del derecho internacional humanitario y al surgimiento de la institución denominada Cruz Roja. Entonces tenemos un tercer aporte de América Latina para el mundo del derecho. Tenemos el paradigma de la justicia restaurativa, tenemos el principio de solidaridad y de integración entre las naciones, de respeto mutuo entre las naciones y de autodeterminación. Y tenemos también un tratado de guerra que permitió a dos partes en conflicto, a dos países en conflicto, regular un cierto en relación con esa guerra que se estaba desarrollando hasta ese momento. Pero como quiero hacer también un homenaje a México, y esto se lo comenté a Pablo, quiero también señalar, estimados asistentes a esta audiencia, que una institución tan importante, tan valiosa, tan querida para nosotros los colombianos, y espero también que para todos los latinoamericanos, se da precisamente en el ámbito del derecho de amparo. La primera constitución en el mundo que consagró el derecho de amparo, lo que conocemos hoy en Colombia, guardadas las proporciones como derecho de tutela, fue la Constitución de 1836, Constitución mexicana promulgada en pleno siglo XIX. Claro, algunos lo llaman derecho de amparo, otros lo llaman juicio de amparo. Esto también lo estuvimos dialogando con Pablo, si era una acción, si era un juicio, si era un derecho de amparo. Pero lo que sí es cierto es que a nivel mundial, la primera constitución que señaló en su contenido la necesidad de proteger derechos fundamentales cuando no exista ningún otro medio de defensa fue la Constitución de 1836 en México, ya que allí se previó que si no existía ningún otro medio de defensa, se debía salvaguardar la vigencia de los derechos de las personas, así como la supremacía del orden constitucional a través de un mecanismo juicio de amparo. En su momento se llamó juicio de amparo. También otro importante referente de México para el mundo jurídico está precisamente en que en esta Constitución un órgano de control político. Este órgano fue denominado como el órgano del Supremo Poder Conservador. Y como su nombre lo señala, tenía como finalidad el preservar o el conservar el orden constitucional de cualquier intromisión o cualquier invasión por parte de cualquier otro órgano del poder. Entonces allí vemos cómo en esta Constitución se señalaba como una herramienta necesaria para proteger esos derechos el hecho de que las personas pudiesen surgir. Sí, muy bien, Pablo. En México le llamamos amparo. Sí, en Colombia es acción de tutela. Efectivamente, estimado Pablo, así es. Pero vemos que
en este sentido, la Constitución de 1836 en México es bastante avanzada, porque consagra, por un lado, el juicio de amparo o derecho de amparo. Tenemos, claro, tú lo señalas muy bien, tenemos el amparo directo y el amparo indirecto, exacto, en esta Constitución mexicana, y también tenemos la creación de un órgano independiente encargado de regular y tramitar la implementación de este juicio o de este derecho de amparo. Resulta que el profesor, mi maestro Ramiro Pinzón, que fue formado en la Constitución de 1886, me señalaba, por ejemplo, cómo en 1886 en Colombia no se consagró directamente ese derecho de amparo o de tutela. Lo que existía era una Corte Suprema de Justicia que en su interior tenía una pequeña sala dedicada al tema constitucional. Solo hasta 1991, cuando ya se materializa y se formula el derecho de tutela, es que nosotros en Colombia empezamos a tener un órgano independiente que se encarga de regular, de vigilar y de proteger estos derechos fundamentales. Claro, menciono la Corte Constitucional del 91 como un gran baluarte de la protección de los derechos fundamentales de las personas en Colombia. Pero imagínense, México ya en 1836, después en 1840, ya tenía un órgano encargado de esa finalidad, de ejercer un cierto control de constitucionalidad y de guardar su autonomía frente a otros poderes como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora, el control jurisdiccional de la Constitución en México, que esto fue más desarrollado posteriormente, en 1841, trajo ya añadió un poco más otros elementos. Por ejemplo, ya se empezó a hablar de la creación de un instrumento ya directamente de protección de derechos humanos, y esto también fue un gran aporte, ya que se consideraba que no bastaba solamente con su promulgación, sino que era necesario que existiese un órgano que permitiera que esos derechos fuesen protegidos. Ustedes saben, por ejemplo, que en 1789, en la Revolución Francesa, existió una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, allí nunca se estipuló, nunca se pensó en la idea de que existiera un órgano independiente que lograra proteger o salvaguardar esos derechos. Eso era casi que dejado al libre arbitrio o a la consideración más bien de quienes se identificaban con estos derechos. Ahora, de lo que nos empieza a hablar esta Constitución mexicana es precisamente de crear un órgano del Estado para que estos derechos sean protegidos. Bien, entonces tenemos allí 4 grandes principios. El derecho o principio de justicia restaurativa, autodeterminación y de solidaridad entre las naciones, el principio de regulación de guerras o de formulación de tratados y armisticios planteado en medio de la guerra entre españoles y criollos o españoles y latinos o americanos. Y tenemos en 1836, es decir, muy poco tiempo después de la independencia de estos países, la primera promulgación en el plano del derecho y la protección de los derechos fundamentales. No sé, aquí Anthony está haciendo un comentario. No sé, Pablo, por allí hay algo en el chat. Entonces, bueno, por favor, los que estén allí. Entonces, yo quisiera